2021 nos reunimos en esta plataforma virtual para dar inicio a la defensa de tesis doctoral de Fabián Acquatici para aspirar al título de doctor de la Universidad de Buenos Aires, área Ingeniería. Su tema de tesis es neuroestimulación por ultrasonido. Fabián Acquatici ingresó a nuestro doctorado el 6 de noviembre del año 2012. Fue beneficiario de una beca Peruil que usufructuó del 23 de abril del 2013 al 1 de mayo del 2015. Fueron miembros de su comisión de doctorado los doctores Pedro Arini y Roque Alejandro Federico, y el tema de tesis lo llevó adelante bajo la dirección de los doctores Sergio Leu y Sergio Ruiz. En estos momentos se encuentra presente el jurado que evaluará la tesis, que está constituido por Pablo Federico Díez, de la Universidad Nacional de San Juan, la doctora Valeria de la Mayor, de la Facultad de Medicina de la UBA, y el doctor Carlos Ángel Negreira Casares, de la Universidad de la República del Uruguay. Les pido por favor que todos nos muteemos, excepto Fabián, que es el que va a exponer, y también que apaguemos nuestras cámaras, así tenemos un streaming mayor. Bien, muy bien. Y Fabián puede empezar la defensa. Bueno, gracias Cristina por la presentación. Buenos días. Primero quiero agradecer la presencia de todos y en particular de los miembros del jurado, y agradecerles muy especialmente a cada uno de ellos por el tiempo que ha dedicado a la lectura y revisión de la tesis. Esta tesis, como dijo Cristina, trata sobre neuroestimulación por ultrasonido y se centra en la optimización de la focalización axicónica del ultrasonido de baja frecuencia para estimulación cerebral. Los directores fueron el doctor Sergio Leu, del Instituto de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Buenos Aires, y el doctor Sergio Wirk, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Quiero destacar también, como ya mencionó Cristina, que esta tesis fue parcialmente subsidiada a través de las becas Peruil, que otorga la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires para la realización de doctorado. Es una de las becas de doctorado más importantes que hay en el país. Esta presentación la organicé en tres partes. Una primera parte donde voy a hablar sobre el estado del arte de la neuroestimulación, y en particular de la neuroestimulación por ultrasonido y las problemáticas que se presentan. Una segunda parte donde voy a mostrar el diseño y la construcción de los dispositivos y su medición. Y una tercera parte donde voy a presentar los modelos propuestos para la optimización de la focalización y finalmente las conclusiones. Comenzamos entonces preguntándonos qué es la neuroestimulación. Bueno, son todas aquellas técnicas que permiten controlar la actividad neuronal en una región específica del cerebro. Y eso va a implicar o bien inducir la activación de una población de neuronas o bien modular su excitabilidad. Ahora, cuanto mayor sea la resolución espacial y menor el volumen activado, más control obviamente vamos a tener sobre el funcionamiento de una área del cerebro. Las técnicas convencionales hacen exactamente esto que acabo de mencionar, utilizando o campos eléctricos o campos magnéticos, pero independientemente de las diferencias que haya entre ellas, todas presentan las mismas limitaciones. Son invasivas, o sea, aquellas que tienen alta resolución espacial y profundidad de penetración requieren de intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, para la implantación estereotáxica de electrodos profundos en el cerebro. Aquellas que no son invasivas, como la estimulación magnética transcraneal, carecen de especificidad espacial y de profundidad de penetración. En general se van a inducir campos eléctricos que se van a dispersar, abarcando múltiples circuitos neuronales, incluso funcionalmente diferentes, y solo a nivel cortical, con lo cual vamos a tener resoluciones espaciales entre 2 y 3 centímetros y profundidades de penetración entre 1,5 y 3 centímetros como mucho. Entonces, ¿por qué pensamos en el ultrasonido para superar estas limitaciones?
Bueno, porque el ultrasonido se puede enfocar a través del cráneo, a través de los diferentes tejidos del cerebro sobre una región cortical o subcortical, con alta resolución, profundidad de penetración y de manera no invasiva. Tenemos entre 5 y 10 veces más resolución espacial que con la estimulación magnética transcraneal y entre 4 y 5 veces más profundidad de penetración. Personalmente a mí me llamó la atención cuando descubrí que había más de medio siglo de evidencia experimental sobre la influencia directa del ultrasonido en la activación neuronal. Y seleccioné 4 hitos. El pionero fue Edmund Newton Hervey, que ya en 1929 demostró que se podía utilizar ultrasonido para generar activación en fibras musculares. En 1958, William Fry, por ejemplo, que realizó una extensa investigación durante toda la década del 50, utilizó ultrasonido de alta potencia para suprimir de manera reversible los potenciales evocados en la corteza visual de gatos. Un hito lo marcó para mí Guy Love, que en 1976 comenzó a utilizar ultrasonido de baja frecuencia y de esa manera fue capaz de generar sensaciones táctiles, térmicas y de dolor en la mano. Y más recientemente, en 2008, William Tyler demostró definitivamente que el ultrasonido puede disparar potenciales de acción y desencadenar la transmisión sináptica. Y esto lo hizo sobre cortes de hipocampo del cerebro de ratones. Tyler continúa la investigación utilizando ultrasonido de baja frecuencia, baja intensidad y pulsado, que es como se continúa actualmente, y también demostró que en esas condiciones, haciendo análisis histológicos, el ultrasonido no produce daños en los tejidos. Entonces, para entender, para pensar por qué el ultrasonido puede disparar transitorios de sodio y de calcio, tenemos que pensar en los posibles efectos mecánicos que hay sobre la membrana neuronal producto de la propagación del ultrasonido a través de los diferentes tejidos del cerebro. Entonces, el ultrasonido puede perturbar la membrana neuronal haciendo que se incremente la permeabilidad al sodio y al calcio. Esto va a hacer que se eleve el potencial de reposo, potencial transmembrana, y eso solo ya incrementa la excitabilidad. Si esa situación se mantiene en el tiempo, llega un momento en que se dispara un potencial de acción por la apertura regenerativa de los canales voltaje dependientes, pero también es posible que haya cierta mecanosensibilidad de los propios canales voltaje dependientes, es decir, ese cambio conformacional que sufren los canales haciendo que se abran en función del potencial transmembrana, también puede estar inducido por la acción del ultrasonido. Por otro lado, en la interfaz entre el medio extracelular y la membrana, que es viscoelástica, donde además tenemos también una discontinuidad de impedancia acústica, vamos a tener turbulencias, vamos a tener microjets, y todos esos cambios de presión también van a perturbar la membrana, haciendo que ésta se deforme y se generen tensiones. Podemos tener también cavitación estable, pero con las frecuencias y las intensidades que se utilizan actualmente en neuroestimulación es muy poco probable que haya cavitación inercial, que es un efecto mecánico indeseado porque puede producir daños irreversibles a los tejidos. Y tampoco vamos a tener efectos térmicos, que sería otro efecto no deseado. Entonces, a medida que el ultrasonido se propaga a través de los diferentes tejidos, vamos a tener indefectiblemente discontinuidades de impedancia acústica, donde parte de la energía se va a transmitir, parte se va a reflejar. En los propios tejidos vamos a tener atenuación por absorción y dispersión, y en particular los fenómenos dispersivos en el cráneo se van a poder minimizar utilizando frecuencias comprendidas entre 400 kHz y 700 kHz. Entonces, para focalizar el ultrasonido a través del cráneo, lo habitual en neuroestimulación es hacerlo con transductores de un solo elemento de segmento esférico. Estos transductores en general tienen una resolución que está dada por un diámetro del foco de 7 milímetros y una profundidad de foco de 47 milímetros medido a menos 6 dB. Se suele medir a menos 3 dB o a menos 6 dB. Con esta resolución y estos transductores, por ejemplo, en 2015, Lee demostró que es posible activar sus regiones funcionales de la corteza somatosensorial y evocar respuestas táctiles aisladas en dedos individuales de la mano. Es decir, que esta resolución es una resolución muy buena
para neuroestimulación. Pero los transductores de segmento esférico tienen también limitaciones, y la limitación es la distancia focal. Tenemos distancias focales entre 7 y 8 centímetros que dificultan el acoplamiento entre el transductor y la cabeza, porque nos obliga a utilizar, por ejemplo, grandes bolsas o directamente tanques con agua desgasificada y desionizada, que puede regasificarse, que puede presentar fugas. Entonces, con este tipo de implementaciones y dispositivos, no podemos pensar en dispositivos pequeños, delgados, como por ejemplo son las lentes o ventanas craneales. Entonces, en lo que pensamos es en la focalización asférica, utilizando lentes axicónicas. Una lente axicónica es básicamente, como vemos aquí abajo, un prisma cónico que queda definido por el ángulo del ápice del cono y que en la zona focal, por interferencia del frente de onda, va a generar un foco de línea, una línea focal. ¿En qué se va a diferenciar la lente axicónica de una lente de segmento esférico o un transductor de segmento esférico? Bueno, en primer lugar, que con una lente axicónica vamos a poder tener distancias focales de pocos milímetros. También dentro de la zona focal, la distribución transversal del campo es mucho más uniforme. Y por último, vamos a poder suprimir el campo cercano del transductor. Entonces, para aprovechar todas estas ventajas de las lentes axicónicas para neuroestimulación, tenemos que superar dos inconvenientes que presentan las lentes axicónicas. El primero se debe a que precisamente una lente axicónica genera una línea focal, un foco de línea con una zona focal de 10 centímetros o más. Eso para neuroestimulación nos va a degradar la resolución axial. No nos va a servir. Y por otro lado, también las lentes axicónicas presentan lóbulos laterales de gran amplitud, con lo cual, durante la neuroestimulación nos va a degradar la resolución lateral. Entonces, para utilizar lentes axicónicas hay que superar esas limitaciones y eso nos obliga a hacer un rediseño y una optimización de las lentes. La única desventaja que se me ocurre, en la que yo puedo pensar de las lentes axicónicas con respecto a los transductores de segmento esférico, es que una lente axicónica utiliza más componentes acústicos. Es decir, un transductor de segmento esférico es realmente muy simple y una lente axicónica para ultrasonido va a utilizar mayor cantidad de componentes acústicos. Aquí a la derecha tenemos una simulación de una lente axicónica en ultrasonido. Vemos que tenemos una cavidad cónica y es en la interfase entre la cavidad cónica y el medio que la llena donde queda conformada la lente. Vamos a ver entonces más de cerca el diseño y la construcción del transductor con la lente axicónica. En primer lugar, bueno, para generar el ultrasonido se hizo por electrostricción utilizando transductores piezoeléctricos de material PZT4 en modo espesor, vibrando a una frecuencia de resonancia de 1 MHz. Este disco piezoeléctrico plano se acopla a un cabezal de acero inoxidable para poder reducir la frecuencia de trabajo en modo espesor, porque ahora vamos a tener una frecuencia de resonancia en 434 kHz con un módulo de la impedancia eléctrica próximo a 50 ohms. Esto nos va a permitir también adaptar en impedancia la impedancia eléctrica del cabezal piezoeléctrico con la impedancia de salida del amplificador de RF que utilizamos para excitarlo. Para el diseño de la lente axicónica hallamos una combinación de materiales que es poliepóxido para la cavidad cónica y poliemetilsiloxano, PDMS, para llenar la cavidad y conformar la lente. Y es aquí precisamente el PDMS, como se ve a la derecha, el que permite reducir la profundidad de foco, porque tanto la profundidad de foco como la distancia focal son directamente proporcionales a la velocidad de propagación del sonido en el medio que llena la cavidad cónica. También incorporamos un separador entre el transductor y la lente
y optimizando la separación delta, se logra reducir la amplitud de los lóbulos laterales, reducir el diámetro del foco y también contribuye a reducir la zona focal del transductor. Entonces, para esa combinación de materiales tenemos que hallar el ángulo de la lente y la separación delta óptima en función del principal parámetro de diseño de la lente, que es la distancia focal normalizada, la relación F sobre N. Y ahí también lo que encontramos es que F sobre N tiene que estar comprendido entre 0,1 y 0,3 para tener una focalización óptima, para minimizar las pérdidas por inserción de la lente y para suprimir correctamente el campo cercano del transductor. Bueno, aquí vemos un croquis completo del transductor donde tenemos el cabezal piezoeléctrico con el transductor piezoeléctrico, la lente axicónica. Tanto la cavidad cónica como la ventana de la lente están moldeadas en resina epoxi desgasificada por vacío. Y la separación entre el cabezal piezoeléctrico y la cavidad cónica se llena con PDMS también desgasificado por vacío. Pero ahora, como es un elastómero, no tenemos riesgo, como en los líquidos, de regasificación o de fugas. Todo el conjunto está encapsulado en PVC. Internamente tenemos un manguito de goma eva que minimiza las reflexiones en las paredes internas del encapsulado. Después, más adelante, vamos a ver el efecto de esas reflexiones. A la derecha tenemos las curvas de módulo y fase de la impedancia en función de la frecuencia. Y vemos que todo el conjunto completo medido en agua tiene una frecuencia de resonancia de 445 kHz y un módulo de la impedancia eléctrica de 50 ohms. También lo que hicimos fue modelar en 3D las cavidades cónicas y materializarlas en una resina de base acrílica biocompatible, que es biocompatible grado 6, que es la MET 610 de Stratasys. Esto se materializó por estereolitografía en una impresora Stratasys PolyJet, que es un equipo de más de $100.000. Pero lo interesante es que esta resina tiene las mismas propiedades acústicas que la resina epoxi. Entonces, es intercambiable. Y de esa manera, toda la lente completa pasa a ser biocompatible. Bueno, antes de continuar con las mediciones y los resultados de la tesis, quiero detenerme en las pruebas de concepto que se hizo de los transductores al comienzo de la tesis. Como se utilizaron animales de laboratorio para esto, es importante aquí mencionar que se siguieron protocolos previamente aprobados por el CICUAL de la Universidad de Buenos Aires, en este caso. En todo momento se cuidó de no causarle diestrés a los animales y de utilizar la mínima cantidad de animales necesaria. Los animales utilizados fueron ratones cepa CF1. Aquí vemos un esquema del setup experimental utilizado para verificar el funcionamiento de los diferentes conjuntos acústicos en condiciones de neuroestimulación. Solamente para verificar el funcionamiento de los conjuntos acústicos en condiciones de neuroestimulación. Esto significa entonces que lo que se busca es probar si el transductor es capaz de generar una respuesta evocada o de modular la actividad neuronal. Y para ello seleccionamos dos experimentos previamente reportados, uno en Nature y otro en Neuron Report, con resultados conocidos. Entonces, tenemos un generador de síntesis directa que nos va a permitir generar las formas de onda del estímulo y programar allí los parámetros de estimulación. Un amplificador de RF que se fabricó ad hoc para este setup, que tiene una potencia pico envolvente de 60 watts, que nos va a permitir excitar el cabezal piezoeléctrico del transductor. Y el transductor se acopla a la cabeza del animal mediante gel para ultrasonido, para evitar que haya aire en el acoplamiento. Y solamente es necesario hacer una tricotomía del área de la cabeza donde se hace el acoplamiento del transductor. Después los animales están anestesiados siempre con ketamina silacina, sin sujeción y sin restricción de movimiento. Estas son las formas de onda del estímulo, que está formado por un doble tren de pulsos. Cada estímulo, que tiene una duración entre 80 y 1000 milisegundos, está formado por un cierto número de pulsos, con una frecuencia de repetición entre los pulsos entre 1 y 3 kHz, y a su vez,
cada pulso está formado por una cierta cantidad de ciclos por pulso, entre 40 y 250 ciclos por pulso, a la frecuencia acústica de ultrasonido, que es inferior a 500 kHz. En todo momento es muy importante conocer la intensidad acústica con la cual se está estimulando para no causarle daño a los animales. Para ello es necesario hallar las transferencias de potencia de cada uno de los conjuntos acústicos medido en agua, si bien también la intensidad acústica va a depender de la frecuencia de repetición y la cantidad de ciclos por pulso de la forma de onda del estímulo. Entonces, para medir la potencia de salida, lo que usamos es una balanza de presión. Esto es una medición primaria de la potencia total de salida. Y lo que se mide es el cambio aparente del blanco debido a la presión de radiación del ultrasonido. Entonces vamos a ver el primer experimento con el cual probamos que el transductor es capaz de generar una respuesta evocada. En este caso, una respuesta motora. Lo que hicimos fue ir dirigiendo el ultrasonido a una subregión funcional de la corteza motora primaria que mapea, que controla el movimiento de la cola. Y observamos que tenemos respuestas motoras visualmente, lo observamos, una respuesta motora evocada en la cola de forma aislada, con ultrasonido enfocado. Esto mismo, con ultrasonido no enfocado, hace que tengamos respuestas motoras simultáneas en prácticamente todos los segmentos corporales. En la cola, en las patas traseras, delanteras, en las vibrisas y en el cuello. El segundo experimento es en el cual dirigimos el ultrasonido al área del tálamo y verificamos que hay una reducción estadísticamente significativa del tiempo de recuperación de la conciencia, que se reduce a la mitad al sonicar con alta intensidad con respecto a la sonicación de baja intensidad y al control, es decir, nula intensidad. Este resultado coincide con el resultado previamente reportado y se debe a la disrupción que produce el ultrasonido en la modulación de la ketamina sobre la conectividad corticotalámica. Entonces, ahora vamos a ver las mediciones. Y para hacer las mediciones de presión, lo primero que se hizo fue diseñar y construir un escáner de campo cercano, que es el que se ve aquí en la pantalla. Este es un escáner bidimensional que tiene una resolución de movimiento en ambos ejes de 1 micrón. Utilizamos un hidrófono Force Technology con un radio de apertura de 250 micrones para hacer las mediciones de presión en el campo, realizando barridos de trama en pasos de 0,25 milímetros en el eje X y 0,5 milímetros en el eje Y. Se totaliza así 12.960 puntos en los cuales se mide la presión en el campo y después esa misma grilla de medición es la que se utiliza también en las simulaciones. Este es un escáner pequeño que tiene una capacidad de 6 litros. Todas las mediciones se hacen en agua desionizada, desgasificada, entre 22 y 25 grados centígrados y en condiciones de campo libre, para lo cual es muy importante que el revestimiento anecoico del tanque tenga una reducción de eco de al menos 25 dB. Bueno, nosotros hicimos el diseño, fabricación y caracterización de nuestros propios paneles absorbedores piramidales estructurados. Son paneles absorbedores con una estructura periódica que tienen una reducción de eco de 38 dB, muy superior. Y después, bueno, toda la electrónica también es propia, las monturas del hidrófono para reducir las reflexiones también son propias. Para hacer las mediciones a través de el hueso craneal, a través del cráneo, lo que hicimos fue modelar fantomas craneales a partir de imágenes de resonancia magnética y materializamos los fantomas también por impresión SLA en materiales previamente reportados para la realización de fantomas craneales. Estos materiales tienen propiedades acústicas que son similares a las propiedades acústicas del hueso craneal. Son, por ejemplo, el BO Black o el BO Clear de Stratasys.
Las simulaciones del campo de presión es el espacio en el cual se hace todo el diseño y optimización de las lentes. Entonces, para ello, lo que utilizamos es una librería de código abierto para MATLAB, que es el KWeb, que permite hacer el modelado de la propagación de ondas de ultrasonido mediante un método pseudoespectral. Es un método y una librería que fue validada experimentalmente por más de 10 años. Entonces, valiéndonos de esta librería, hicimos el modelado de las lentes axicónicas, teniendo en cuenta las velocidades de propagación del sonido y las densidades de todos los materiales, incluyendo, por ejemplo, el propio encapsulado del transductor. Vamos a ver, entonces, los resultados. En la figura del margen superior izquierdo podemos ver una simulación del campo acústico, del conjunto acústico completo. Entonces, tenemos que la distancia focal tiene pocos milímetros. También observamos que el diámetro del foco es muy reducido, al igual que la zona focal, que tiene pocos milímetros también. En la imagen de abajo podemos ver que al alejarnos del foco, efectivamente, la presión en la dirección axial cae con una pendiente muy pronunciada, aproximadamente de 0,3 dB por milímetro. En el margen derecho, en la parte superior, tenemos el campo de presión simulado y en la imagen inferior el campo de presión medido experimentalmente en el escáner. Y vemos que tenemos una muy buena coincidencia entre los valores medidos y simulados, tanto para el perfil de presión transversal en el foco como para el perfil de presión axial. Virtualmente coinciden los lóbulos centrales, el diámetro del foco, la amplitud de los lóbulos laterales y también la pendiente de la caída de presión axial. Bueno, acá se hace una comparación del campo de presión del transductor enfocado con la lente y el campo de presión del transductor sin la lente, es decir, el transductor no enfocado. Y vemos que para el transductor no enfocado en la parte inferior tenemos variaciones de presión en la zona de campo cercano y también aparecen lóbulos laterales y todo esto es suprimido dentro del sistema de la lente. En el margen izquierdo podemos ver una visualización que se hizo mediante una técnica de iluminación oblicua del campo de presión en la parte superior del transductor enfocado y en la parte inferior del transductor no enfocado. Bueno, entonces se diseñó y se caracterizó un transductor que tiene una distancia focal de 10,5 milímetros, una profundidad de foco muy reducida de 22 milímetros y un diámetro de foco de 3,5 milímetros, todo medido siempre a menos 6 dB. Cuando focalizamos a través del cráneo, lo que vemos es que hay una reducción de la profundidad del foco que se reduce en un 18%, y también a nivel de los lóbulos laterales se reduce en un 23%, si bien se degrada ligeramente el diámetro del foco, que se incrementa de 3,5 milímetros a 5 milímetros. Vemos que al focalizar de manera intracraneal luego del foco, efectivamente la presión en la dirección axial cae con una pendiente aún más pronunciada que antes. Tampoco observamos que haya variaciones significativas con el espesor del cráneo. Hay variaciones que en promedio son 1 milímetro. Para comenzar con la tercera parte de la presentación, quiero analizar el efecto que tiene la separación entre el transductor y la lente en la optimización de la focalización. Para ello nos valemos nuevamente de los modelos en KWeb, ahora a partir del modelo de la lente ya caracterizada y validado. Y variamos el ángulo de la lente entre 115 grados y 175 grados y la separación entre el transductor y la lente en pasos de lambda sobre 4. Y para cada separación se calcula el área bajo la curva de presión transversal en el foco. Entonces, de esta manera tenemos una medida cuantitativa de la pérdida de resolución lateral. Entonces, efectivamente, cuando optimizamos el transductor que se diseñó y caracterizó, vemos que para una separación delta de 34 milímetros hay una reducción muy significativa de la amplitud de los lóbulos laterales, que se reduce a la mitad, y también una
reducción visible de la zona focal. También hallamos que para diferentes ángulos hay una dependencia entre la distancia focal normalizada y el parámetro K delta. Es decir, que al aumentar K delta, la distancia focal normalizada se reduce. Esto tiene que ver con que al incrementar la separación entre el transductor y la lente, la velocidad de propagación media del sonido en la lente, que es un medio heterogéneo, se va a reducir y en consecuencia se reduce también la distancia focal. Entonces, al reducirse la distancia focal normalizada, se va a reducir en igual proporción el diámetro del foco y también la zona focal. Por eso, al ajustar el delta óptimo, eso contribuye también a incrementar la resolución axial. Hallamos las curvas de pérdida de resolución relativa lateral también en función de K delta. Por ejemplo, para 140 grados, con un K delta óptimo de 15, tenemos un incremento en la resolución lateral del 40%. En el cuadro inferior vemos que el delta óptimo no depende de la frecuencia. Esto lo probamos para frecuencias entre 0,22 MHz y 4,45 MHz. Y vemos que al duplicar la frecuencia se duplica el K delta óptimo. Al multiplicar por 10 la frecuencia se multiplica por 10 el K delta óptimo. Es decir, la separación delta óptima es constante, independientemente de la frecuencia. Y en el cuadro derecho vemos el efecto de las reflexiones internas en el sistema de la lente, principalmente debido a las reflexiones de las paredes internas del encapsulado. Esto es algo que hay que evitar y minimizar, porque como vemos, las reflexiones internas degradan la resolución lateral a la mitad. Y se debe principalmente a que aumenta la cantidad y la amplitud de los lóbulos laterales. Entonces, con todos estos datos, tanto medidos como simulados, lo que hicimos fue hallar y plantear expresiones completas para el diseño y optimización de las lentes axicónicas. Y hallamos expresiones para la combinación de materiales propuesta, para el ángulo de la lente y la separación delta óptima. Hallamos entonces que hay una relación lineal significativa entre el ángulo de la lente y el logaritmo natural de la distancia focal normalizada, y también una relación lineal entre el delta óptimo y el logaritmo natural de la relación f sobre n. Con estos modelos, entonces, se pueden obtener curvas de diseño, de ingeniería, para el diseño de lentes axicónicas y su optimización para diferentes ángulos. En este caso corresponden a distancias focales normalizadas entre 0,1 y 0,4, que son las curvas de pérdida de resolución lateral en función de K delta. Por ejemplo, con estas curvas vemos que con un K delta de 5, ya tenemos un incremento en la resolución lateral entre un 50 y un 60% del incremento máximo. Quiere decir que podemos optimizar lentes muy delgadas, como dije antes, por ejemplo, para ventanas craneales. Entonces, como conclusión, tenemos resoluciones del orden de los milímetros, no de los centímetros como en otras técnicas no invasivas. Con lentes axicónicas tenemos un área efectiva de activación neuronal que tiene un diámetro de 1 milímetro. De manera no invasiva, mejoramos la resolución tanto axial como lateral de los dispositivos que se utilizan habitualmente en neuroestimulación, incluyendo aquellos comerciales, y superamos algunas de sus limitaciones más importantes. Introdujimos el polimetilsiloxano en las lentes axicónicas para mejorar la resolución axial. Hicimos una optimización sistemática de la separación entre el transductor y la lente para mejorar la resolución lateral. Y entonces pudimos obtener un dispositivo que tiene un tamaño un 70% menor, al menos un 70% menor que los que se utilizan habitualmente. Incrementamos la resolución de las lentes axicónicas en promedio en un 50%. La amplitud o nivel de los lóbulos laterales se redujo en un 50%. La zona focal se redujo en un 80% y el diámetro del foco se redujo en un 40%. La neuroestimulación
por ultrasonido no invasiva es eficaz y es segura, y esto lo decimos en base a los resultados. Con frecuencias inferiores a 500 kHz, el cráneo, por ejemplo, no es un obstáculo ni para la transmisión ni para la focalización del ultrasonido. Tenemos penetraciones al menos 4 veces mayor que en la estimulación magnética transcraneal, resoluciones espaciales al menos 5 veces mayor, presiones pico en el cerebro que no superan el 1% de la presión máxima segura en el cerebro, intensidades acústicas que no superan el valor máximo seguro en el cerebro. Estos son valores permitidos por la FDA. E índices mecánicos que no superan el 15% del valor máximo seguro en el cerebro. Para terminar, entonces, me gustaría hacer una reflexión sobre la necesidad de continuar el desarrollo de técnicas de estimulación no invasiva, como puede ser la estimulación por ultrasonido, y como se hace en este caso, aportar una herramienta a partir del desarrollo de un método que permite pensar en nuevas aplicaciones de la neuroestimulación y en nuevas terapias cerebrales. Antes de olvidarme, quiero agradecer a Sergio Leu, a Sergio Wirk, a Pedro Adini, a Alejandro Federico, a Juan Guarrachino, a Adriana Losavio, a Pablo Cachatián, a Silvano Sanuto, a Osvaldo Jalón, a Silvia Díaz Munier, a Liliana Cánaves, a Pablo Bergelin, a Cristina Vázquez, a Verónica Marchat, a María del Carmen Motri, a Andrea Méndez, a Maxi Yomi, a Ariel Burman, a Camilo Minini y a Anabel Muigeles. Y también agradecer y destacar a las instituciones públicas que hacen posible esto, y que es la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, la Subsecretaría de Investigación y Doctorado de la FIUBA, el Instituto de Ingeniería Biomédica, el INTI, y el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lana. A todos, gracias. Bueno, hasta aquí entonces es la presentación. Bueno, muy bien. Invito a que, digamos, pongamos en on los micrófonos y le demos un aplauso a Fabián, tratando de simular un poco la presencialidad y que esto no sea tan frío. Bueno, muy bien. Gracias, Fabián. De acuerdo con lo que ya acordamos con los jurados.